tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa llamado Descubriendo la Verdad. Este es nuestro programa número 3, en el cual estamos estudiando el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Mi nombre es Emanuel Vallejos y estamos saliendo obviamente por una emisora de radio. Estamos saliendo, ustedes nos están escuchando por la radio, pero a la vez este programa está saliendo a través de YouTube. Así que si buscan en YouTube el canal Infonom, así como suena, como lo escucharon en la introducción de este programa, van a poder encontrar allí todos los programas de esta serie, de esta nueva temporada de Descubriendo la Verdad, donde estamos hablando sobre el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando las revelaciones que Dios nos dio acerca de Jesucristo y su papel como mediador entre Dios y los hombres. O sea, Cristo es el puente, Cristo es el camino que nos lleva a Dios el Padre. En el programa anterior estuvimos viendo cómo Apocalipsis 1 nos presenta o nos revela directamente la doctrina de Dios. Nos habla de quién es Dios, de quién es su Hijo Jesucristo, nos habla de qué es su Espíritu o el Espíritu Santo, lo que la Biblia llama Espíritu Santo. Y esa presentación se encuentra en los primeros versículos porque se nos habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio enviando a su ángel, y ahí ya vemos, ¿no?, los tres poderes que actúan en favor de la salvación del hombre, que es el Padre, Dios el Padre propiamente dicho, su Hijo Jesucristo, que estuvimos viendo algunos versículos de que Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios, y también los santos ángeles a quienes Dios hizo espíritus ministradores, ¿sí? Los ángeles trabajan como en esa ilustración de la escalera de Jacob, suben y bajan por Cristo, que es la escalera, trayéndonos del cielo las bendiciones de Dios, trayéndonos su presencia y llevando al cielo nuestras oraciones y nuestras peticiones hacia el trono de la gracia. Pero hoy vamos a ver algunos versículos más del capítulo 1, vamos a tratar de redondear un poco el capítulo 1, y ya en el programa que viene, si Dios quiere, vamos a entrar en el capítulo 2 con el mensaje a las 7 iglesias. Pero en este capítulo 1 no solamente se nos presenta la doctrina de Dios, sino que se nos presentan otras doctrinas. Nosotros vamos a avanzar, enganchando con el programa anterior, desde el versículo 7 hasta el final del capítulo. Pero vamos a hacer hincapié en los versículos desde el 7 hasta el 14, donde se nos presentan los puntos centrales del libro de Apocalipsis. Ya vimos que Apocalipsis nos presenta en el programa anterior no, en el anterior, o sea, en el primer programa, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, que es Infonom, infonom.com.ar, o el canal de YouTube que es Infonom. Lo pueden buscar ahí, los programas de Descubriendo la Verdad los estamos subiendo, tanto en video como en MP3. Así que si hay alguna otra emisora que quiere repetir los programas, lo puede hacer sin ningún problema, descarga los programas y los repite. No hay ningún problema con eso, porque la idea acá no es comerciar, hacer un negocio, ¿no? De vender un contenido de entretenimiento, sino la idea es proclamar la pronta venida de Cristo. Y qué mejor que hacerlo con uno de los libros más enigmáticos, entre comillas, que es el libro de Apocalipsis, y sacar ese velo, ¿no?, de enigma, de misterio, y presentar las buenas nuevas de salvación que están presentadas aquí en Apocalipsis, ¿sí? Por eso el deseo de presentar Apocalipsis, que más adelante vamos a ver qué es Daniel y Apocalipsis, porque Daniel también está involucrado en esta cuestión, como el resto de la Biblia, para poder interpretar. Y nuestro deseo es ese, llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿sí? Así que compartan los videos, compartan los programas de radio, descárguenlos si los quieren escuchar en el celular. Entran al canal de YouTube, en la descripción de cada video está el MP3 para descargar. Lo descargan y escuchan el programa tranquilos después, mientras trabajan, no hay ningún problema con eso. Así que ya saben que están disponibles todos los programas. En el primero de los programas, hablamos acerca de la actitud correcta que tenemos que tener para acercarnos a Dios y a su palabra, en particular al libro de Apocalipsis, y que Dios nos va a revelar si estamos dispuestos a obedecer. Él nos va a hacer entender su palabra si estamos dispuestos a caminar en el sendero que Él nos marca. Pero si queremos simplemente estudiar por curiosidad, entonces Él no nos va a revelar nada. Probablemente nosotros creamos que estamos descubriendo cosas, pero en realidad no vamos a estar descubriendo
simplemente vamos a estar satisfaciendo nuestra curiosidad y creyendo que eso nos edifica de alguna manera, cuando en realidad simplemente estamos llenando un hueco simplemente, ¿sí? Con información que no es útil porque no se pone en práctica. Entonces Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. En el segundo programa, el programa anterior, vimos que Apocalipsis 1 nos presenta la doctrina de Dios primeramente, deja claro quién es Dios y quién es su Hijo. Y en este programa número 3 vamos a ver cómo hay doctrinas importantes y fundamentales que debemos tener en cuenta. Hay 3 doctrinas que vamos a mencionar acá. Obviamente no voy a poder hacer un repaso exhaustivo de las 3 doctrinas, pero ustedes van a ver que estas 3 doctrinas son recurrentes en todo el libro de Apocalipsis. Las vamos a ir mencionando a medida que vayamos leyendo los versículos, así que comencemos nomás con Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que Dios nos acompañe al abrir su palabra. Yo oro, obviamente, antes de grabar el programa, pero ustedes pueden pausar este video, si están escuchando la radio pueden hacer una oración mental, si están escuchando en vivo, y si están escuchando en MP3 pueden pedirle a Dios también, aunque estén trabajando, ¿no? Por ahí están trabajando o están haciendo algo, pueden también pedirle a Dios que les ayude a entender su palabra. Probablemente ustedes aprendan cosas que yo ni siquiera vaya a decir en este programa, porque Dios le habla a cada persona de manera particular. Así que si estás escuchando la palabra de Dios y le pedís a Dios que te ayude a entenderla, Él te va a ayudar a comprenderla. Vamos a ir primero al versículo 7. Acá se presenta una doctrina particular. Una doctrina particular que rompe con todos los esquemas del cristianismo moderno. ¿Sí? Apocalipsis 1.7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Interesante. Lo primero que nos presenta Apocalipsis, después de hacer la introducción, presentar la doctrina de Dios, presentar las condiciones para entender Apocalipsis, ¿qué nos presenta? Jesús va a volver por segunda vez a esta tierra. Él vino una vez como un niño, nació como un niño, creció como un ser humano común, ¿sí? Creció en el ámbito de la pobreza. Él no nació en un palacio o lo que hoy llamaríamos una cuna de oro, de ninguna manera, sino que él creció en la pobreza, con las vicisitudes de la vida, comprendiendo las necesidades del ser humano, comprendiendo cada cosa que nos causa angustia, y durante toda su vida fue un testimonio vivo del amor de Dios. Él brindaba amor a todos los que le rodeaban, hasta que llegó a su edad madura, donde dejó la carpintería de su padre, dejó el trabajo secular, por así decirlo, y se dedicó al ministerio público. Comenzó su ministerio público con el bautismo que recibió de parte de Juan el Bautista, y luego de eso comenzó a predicar durante 3 años y medio hasta que llegó el día de su muerte. Después de haber sido crucificado, después de haber resucitado al tercer día, ascendió a los cielos. Pero cuando ascendió a los cielos, dejó la promesa de que volvería. Y Apocalipsis arranca con esta doctrina, con esta verdad tan fundamental, de que Jesucristo va a volver por segunda vez. Nosotros hace un tiempo empezamos a poner unos carteles en la vía pública para hacer una especie de ministerio público, ¿no? Un ministerio de evangelismo un poco más agresivo, un poco más que llegue un poco más a la gente, ¿no? Entonces empezamos a poner carteles a la vera de la ruta, y la idea era poner que Jesús venía, ¿no? Que era la segunda venida de Cristo. Entonces, en vez de poner Jesús viene, que era la frase que vamos a poner, decidimos poner Jesús vuelve. ¿Por qué Jesús vuelve? Porque cuando decimos Jesús viene, muchas personas podrían interpretar que en realidad es la primera venida de Cristo, ¿sí? Ustedes saben que en el judaísmo todavía se espera que venga el Mesías. El judaísmo en general no ha aceptado que Cristo vino una vez, que el Mesías ya vino una vez, sino que todavía están esperando que vuelva, que venga el Mesías. Y hay muchos cristianos que dicen, bueno, para nosotros va a ser la segunda venida y para ellos va a ser la primera, y entonces todos vamos a aceptar a ese Mesías.
No. Nosotros tenemos, para poder estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez, tenemos que aceptar que ya vino una vez, que murió por nosotros, pagó la deuda de nuestros pecados y que gracias a esa muerte nosotros tenemos acceso a Dios el Padre. Entonces, la doctrina es muy específica. Es la segunda venida de Cristo. No es la primera venida de Cristo, es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis nos presenta que Jesús va a volver, pero no solamente eso, sino que dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todos los linajes de la tierra. Interesante. Ya Cristo en Mateo 24 nos había advertido de que iban a venir falsos cristos. Falsos cristos. Es decir, antes de que venga Cristo por segunda vez, van a haber muchos falsos cristos. Van a haber muchos que van a decir, yo soy Cristo. Esta es la segunda venida de Cristo, acá estoy. Pero Apocalipsis y Mateo 24 nos dicen claramente que cuando Cristo venga, nadie nos va a venir a avisar. Nadie va a venir a decirnos, hey, vengan, porque Cristo vino, está en el desierto, o vengan, están los aposentos. Vengan y miren, nadie les va a venir a avisar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la segunda venida de Cristo. Y Apocalipsis 1.7 nos dice, todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea que vemos, hermanos, que la segunda venida de Cristo no va a ser un rapto secreto, no va a ser algo de lo cual nos vamos a enterar porque vamos a ver la ropa de los creyentes que quedó ahí tendida en el piso. Eso es Hollywood, eso es el cine, la ciencia ficción. La Biblia no habla de rapto ni de secreto. Dice que va a ser con poder y gloria, en las nubes de los cielos, que todo ojo le verá, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la Biblia es clara al decir que cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser tan notorio que nadie lo va a poder ignorar, porque Él ya no viene a hacer milagros, Él ya no viene a pagar el precio de nuestros pecados, Él ya no viene como un niño indefenso a morir por nosotros, sino que Él viene a dar a cada uno conforme a sus obras y nadie va a poder escapar de su presencia. De hecho, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, que cuando Cristo venga, muchos, ricos y pobres, capitanes, etcétera, van a correr hacia los montes y van a pedir a los montes que caigan sobre ellos y los oculten del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y se hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién podrá permanecer en pie en el día de su venida? Bueno, ¿quién puede permanecer en pie? Su pueblo, los 144.000. Lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero vamos a ir a un texto, porque dijimos que Apocalipsis lo vamos a leer con el resto de la Biblia, así que vamos a ir a un texto que se encuentra en Lucas capítulo 21, vamos a leer desde los versículos 25 en adelante. Vamos al Evangelio de Lucas, que es paralelo justamente a lo que mencionamos de Mateo 24. Mateo 24 y Lucas 21 son capítulos paralelos. Vamos a ir nosotros en particular al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 en adelante. Nos dice lo siguiente, del versículo 25 al 32. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, por la confusión del sonido del mar y de las ondas. Esto está hablando acerca de los momentos previos a la segunda venida de Cristo. Dice que va a haber temor de la gente, expectación por saber las cosas que van a suceder, pero sobre todo dice que habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. O sea que la segunda venida de Cristo viene con señales, señales que se anticipan a esa aparición de Cristo en las nubes de los cielos. Pero dice más, versículo 26, secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, las potestades de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potestades de los cielos? El sol, la luna, las estrellas. Van a haber señales en esos astros. Van a haber movimientos irregulares.
Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. ¿Qué dice acá? ¿Dice que va a ser de manera invisible la segunda venida de Cristo? No, dice verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes de los cielos, con poder y majestad. Con poder y gran gloria, dice la versión Reina Valera 60, ¿no? Acá dice majestad grande, es lo mismo. Versículo 28. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano ya está cerca. Cuando empecemos a ver las señales, sabemos que la segunda venida de Cristo está cercana. Hace poco se cuestionaba esto, ¿no? En un ámbito en el que se estaba discutiendo acerca de la segunda venida de Cristo, y algunos argumentaban diciendo, bueno, se viene diciendo que la segunda venida de Cristo está cercana desde la época de los apóstoles, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, estamos hablando hace 2000 años atrás o 1900 años atrás. ¿Cómo podemos decir constantemente que la venida de Cristo está cerca cuando en realidad se viene diciendo que está cerca desde hace 2000 años? Bueno, vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando en estos programas que en realidad todo en la Biblia estaba profetizado en qué tiempo iba a ser proclamado con más poder o con más fuerza la segunda venida de Cristo. Y eso no fue sino hasta después del año 1798. Después de comenzado el siglo XIX prácticamente, a mediados del siglo XIX, comenzó una fuerte proclamación de la segunda venida de Cristo. Este hecho corresponde al cumplimiento de una profecía que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No la vamos a leer ahora, no la vamos a estudiar ahora, pero si quieren saber más sobre eso, a los que están viendo este video en YouTube, ahí mismo en el canal, buscan, en el canal Infonom de YouTube, buscan el continuo y el cuerno pequeño, donde yo hablo justamente acerca de eso, y van a poder ver en profundidad, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso les dejo una breve explicación ahora. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2 que Cristo no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Y cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo sobre esa profecía de la aparición de la apostasía y el hombre de pecado, vemos que el periodo de tiempo que abarcó la apostasía y el hombre de pecado fueron 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798 fue la manifestación del hombre de pecado, de la apostasía. No voy a entrar en detalles ahora porque no es el tema, pero fue recién después de eso, después de 1798, a mediados del siglo XIX, que comenzó una fuerte proclamación que decía, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. O sea que nosotros que estamos viviendo más de 100 años después de ese acontecimiento, con más razón tenemos que decir que la segunda venida de Cristo está cerca. No porque yo tenga un sentimiento de que es así, no porque a mí me parezca que es así, sino porque las cuentas, los números de las profecías marcan que a partir del año, a mediados de 1800, entramos en lo que se conoce como el tiempo del fin. Es lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Obviamente que esto los apóstoles no lo sabían. ¿Por qué no lo sabían o por qué no lo tenían del todo claro? Porque si ellos hubiesen creído que para la segunda venida de Cristo faltaban más de 1800 años, ellos se hubiesen desmoralizado. Ellos tenían la idea de que Jesús venía en sus días, ¿sí? Y esta idea, obviamente, era algo que por misericordia Dios no les reveló y no les aclaró del todo. De hecho, en Mateo 24, cuando Jesús habla acerca de la segunda venida, Él mezcla la profecía de la segunda venida con la destrucción de Jerusalén. Dos eventos que son distantes en el tiempo, sin embargo, Jesús los presentó como si fueran el mismo evento. Sin embargo, no lo eran, ¿sí? Pero para ellos, en la mente de los discípulos, la segunda venida de Cristo y la destrucción de Jerusalén eran el mismo acontecimiento, ¿sí?
Esto obviamente no fue así. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70, la segunda venida de Cristo todavía no ha ocurrido. Pero bueno, vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Volvemos a Lucas, el capítulo 21, el versículo 31, que dice así: así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea cumplido. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice no pasará esta generación hasta que todo sea cumplido? Bueno, en realidad no está hablando de la generación de Él, o esa generación en la que Él vivía, sino que Él está hablando acerca de la generación que vea esas señales. Cuando nosotros veamos estas señales, ¿sí? Señales en el cielo, Mateo 24 agrega otras cuestiones como guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Habla acerca de una serie de señales. Cuando veamos todas esas cosas, ustedes después en su estudio personal comparen Lucas 21 con Mateo 24. Compárenlo para ver qué cosas agrega Mateo 24. Cuando se vean todas esas señales, entonces sepan que la redención está cerca y que no pasará esta generación sin que todo sea cumplido. O sea que la generación que vea las señales de la segunda venida de Cristo, esa es la última generación, ¿sí? Y ya Cristo entonces está a las puertas. ¿Sabemos cuándo va a venir Cristo? ¿Exactamente la fecha? No, Dios no nos dejó ninguna profecía que marcara exactamente la fecha de la venida de Cristo, ¿sí? O el año de la venida de Cristo, pero sí nos dejó señales suficientes para que supiésemos cuándo está cercana su venida. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que velar y orar, que no tenemos que dormir como las 5 vírgenes que eran insensatas, sino que tenemos que velar como las vírgenes prudentes que pusieron aceite en sus lámparas y pudieron velar durante toda la noche hasta que el esposo vino, porque el esposo se tardó. ¿Qué significa el esposo se tardó? Esto es para los que ponen fecha de la segunda venida de Cristo. Hay muchos que están poniendo fecha de la segunda venida de Cristo. ¿Saben lo que significa que el esposo se tardó? Que va a venir a la hora que no penséis. Es decir, que cuando vos pongas una fecha de la segunda venida de Cristo, bueno, en esa fecha no va a venir, sino que va a venir a la hora que no penséis. Por eso Dios nos pide que velemos. Nosotros no somos más inteligentes que Dios. Si Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, eso significa que nosotros no sabemos la fecha de la segunda venida de Cristo. No podemos calcular el año de la segunda venida de Cristo. Lo único que podemos hacer es obedecer a Dios, velando y orando para que ese día no nos sorprenda como un ladrón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nos presenta Apocalipsis en el capítulo 1? La doctrina de la segunda venida de Cristo. Imagínense, hermanos, que si tuviéramos que detenernos a leer todos los pasajes sobre cada doctrina, bueno, cada programa debería tener como 3 horas más o menos, o más, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Este era el versículo 7 de Apocalipsis 1. Vamos al versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto hablamos en el programa anterior, que se refiere al Padre. Es el Padre el que dice el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿sí? El Todopoderoso. ¿Qué significa el que es, el que era, el que ha de venir? Es el nombre de Dios, ¿sí? Que en la Biblia aparece como Jehová o Jehová, que significa el que tiene vida en sí mismo, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el que existe por sí mismo y es eterno y es todopoderoso. Y Dios el Padre le dio a su Hijo el tener vida en sí mismo. Por lo tanto, el Hijo también hereda de su Padre el mismo nombre. En Hebreos capítulo 1 se nos dice que Cristo heredó un nombre mucho más excelente que el de los ángeles. Pero vamos a avanzar, dice, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, el apóstol Juan, que es el que escribe el libro, es el discípulo amado. No vamos a entrar en muchos detalles sobre esto ahora, pero Juan era de los 12 apóstoles
el apóstol que más abrió su corazón al amor de Cristo. A tal punto fue tan receptivo a ese amor de Cristo que a él se lo conoce como el discípulo amado. No porque Cristo no haya amado al resto de los apóstoles, sino porque éste tenía una capacidad mayor de recibir del amor de Cristo y por lo tanto recibió mucho más, ¿sí?, que los demás. Y ese amor que recibió el apóstol Juan lo capacitó para soportar las visiones proféticas, no solamente del futuro en general de la iglesia, porque acá Juan va a profetizar prácticamente toda la historia de la iglesia, desde la época de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo, sino que también lo capacitó para soportar las visiones de las persecuciones que iba a recibir la iglesia. Porque es el amor de Dios lo único que nos capacita para soportar las pruebas, para soportar las persecuciones, para mantenernos firmes a pesar de la persecución. Y es justamente esto lo que está diciendo Juan. Yo estoy preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no recibimos del amor de Dios, hermanos, hay algo que es cuestionable y hay algo que es incuestionable. Pero tenemos que partir de lo incuestionable hacia lo que es incierto. ¿Qué es cuestionable? ¿Qué es incierto? Nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios es cuestionable y es incierto. Nosotros podemos dudar de si amamos o no a Dios. Podemos dudarlo, porque somos falibles, porque nos miramos a nosotros mismos y vemos todas las veces que intentamos mejorar y que no pudimos. Todas las veces que prometimos que íbamos a cambiar tal cosa y no lo cambiamos. Y cómo hemos sido vencidos vez tras vez por el mismo pecado. Y podemos mirarnos y así continuar nuestra vida hasta nuestra muerte, mirándonos a nosotros mismos. Pero hay algo que es incuestionable, de lo cual no podemos dudar, de lo cual no podemos desviar nuestra vista, que es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Juan es el discípulo amado no porque él ha llamado a Cristo primero, sino porque recibió del amor que Cristo le dio. Nosotros tenemos que aprender a recibir del amor de Dios y confiar en ese amor. Y mirar el amor de Dios manifestado en el don de su Hijo. Apocalipsis nos presenta el tema de la deidad primeramente, porque nos presenta que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Si nosotros desviamos nuestra vista del amor que Dios ha tenido para con nosotros, al darnos a su Hijo para que seamos salvos en su nombre, entonces no vamos a tener poder para resistir las pruebas. No vamos a poder vencer esos pecados que constantemente nos acosan y nos asedian y nos vencen. La única manera en que nosotros podemos soportar las tentaciones, soportar las persecuciones, soportar las vicisitudes de la vida y vencer a cada paso es si contemplamos el amor que Dios nos ha tenido al darnos a su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, acá el apóstol Juan dice que está preso por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No vamos a entrar ahora, lo vamos a dejar para más adelante. Muchos de los tópicos que yo estoy salteando del capítulo 1, no se preocupen, porque los vamos a ver en programas posteriores. Así que acá tenemos el amor de Dios que nos capacita para resistir las pruebas, y Juan estaba resistiendo una prueba de ser encarcelado ya en su ancianidad, estar preso en una isla, ¿sí?, donde estaban todos los indeseables del Imperio Romano. Ahí eran puestos, ¿sí?, en la isla de Patmos, como esclavizados, y ahí fue que Dios se le reveló, que Cristo se le reveló al apóstol Juan, y él pudo escribir el libro de Apocalipsis. Pero dice que estaba preso por dos causas: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante qué son esas dos cosas, ¿sí? Entonces, dice el versículo 10: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y acá nos vamos a detener por un segundo. ¿Qué es esto que dice Juan? Que él estaba en el día del Señor. Acá entran muchas especulaciones.
¿Qué significa el día del Señor? Algunos argumentan que el día del Señor se refiere al día grande y terrible de Jehová, el día del juicio. Entonces, como que Juan estaba espiritualmente, había sido llevado a ese día de Jehová, a ese día del Señor. Pero nosotros vamos a ver a lo largo de Apocalipsis que en realidad la segunda venida de Cristo, o el día del juicio en particular, no es algo que abarque todo el libro, sino que el libro abarca muchos aspectos de la historia, de la época de Juan, de épocas posteriores, la Edad Media, nuestros días actuales y obviamente también la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, esta es una teoría que es aceptada por muchos, pero que no tiene mucha coherencia en este punto. Otros dicen no. Cuando Juan está hablando, era el día domingo. Era el día domingo. Y como el domingo es el día del Señor, entonces como ese es el día en que resucitó Cristo, el día del Señor, el día que muchos cristianos consideran un día santo, o un día apartado para ir a la iglesia, entonces Juan estaba en un día domingo. De hecho, hay algunas versiones bíblicas que se han tomado el atrevimiento de poner directamente, yo estaba en el día domingo en el Espíritu. ¡Wow! En realidad la Biblia dice, yo estaba en el día del Señor, ¿sí? El versículo 10 dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero ¿qué es lo que realmente la Biblia llama el día del Señor? En realidad la idea del domingo es una idea que fue establecida por la Iglesia Católica. No es una idea que los apóstoles o que Cristo hayan instituido. Si ustedes leen la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nunca van a encontrar que Dios haya establecido el domingo como el día del Señor, como un día de descanso o un día de adoración. En ninguna parte. Siempre la Biblia llama al primer día de la semana de esta manera, primer día de la semana. Nunca se lo llama el día del Señor. De hecho, cuando nosotros lo leemos en el griego, ni siquiera se le dice primer día de la semana, se le dice primer día después del sábado, o el primero del sábado. O sea que todo el Nuevo Testamento llama el primer día de la semana de esa manera, el día que le sigue al sábado, pero al sábado sí lo llama sábado, lo llama sabatón en griego o Shabbat en hebreo. Entonces, ¿cuál es el día del Señor según la Biblia? Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él dijo en Mateo capítulo 5 que Él no iba a cambiar ni una jota ni una tilde de la ley, que no iba a abrogar o a abolir ni una jota ni una tilde de la ley. Hasta que todo sea cumplido, la palabra de Dios es eterna. Nosotros no podemos cambiar las leyes de Dios, sino que Él vino a cumplir la ley de Dios. Y una de las leyes que vino a cumplir es la ley del sábado. El cuarto mandamiento, esto lo van a tener que buscar ustedes porque no lo vamos a leer ahora, porque no nos alcanza el tiempo para este programa. Pero ustedes pueden leer en Éxodo capítulo 20, pueden leer en Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios, la ley eterna de Dios, los 10 mandamientos. Algo de lo que habla Apocalipsis también en capítulos posteriores. Vamos a estar viéndolo, o sea que vamos a volver a este tema. Están los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca del amor a Dios, que son mandamientos como: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa, ninguna semejanza, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo, el día sábado. ¿Por qué? Porque dice: porque yo Jehová en 6 días creé los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé, y bendije y santifiqué el séptimo día. Por tanto, vos vas a trabajar 6 días, hacer toda tu obra, pero el séptimo día es reposo. No vas a hacer ninguna obra, ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, etcétera, etcétera. Nadie tiene que trabajar el séptimo día. Interesante.
Sin embargo, cuando Cristo vino acá a la tierra a cumplir esas leyes verdaderamente, tenía que cumplir toda la ley Cristo para tener una muerte sin pecado. Si Cristo hubiera pecado, su muerte no nos hubiese salvado de ninguna manera. Entonces Él tenía que cumplir perfectamente la ley. Y cuando vino a cumplir perfectamente esa ley, como dice Mateo capítulo 5, se encontró con que los rabinos, con que los sacerdotes, los escribas, habían establecido muchas leyes de su propia imaginación, de su propia autoría. Entonces le habían agregado al sábado un montón de legislaciones que eran innecesarias, hasta el punto que los judíos consideraban que era malo sanar en sábado. Imagínense ustedes, la Biblia no prohibía sanar en sábado. Sin embargo, la gente tenía tanto miedo de los sacerdotes que esperaban que baje el sol el sábado para ir después de la puesta del sol a ser sanados. Eso está registrado en los evangelios. ¿Por qué esperaban que baje el sol para ir a ser sanados? Porque esperaban que pase el día de reposo, porque los fariseos decían, 6 días hay para trabajar, vengan en esos días a ser sanados. Se enojaban contra Cristo, pero en realidad la prohibición de trabajar en sábado se refería al trabajo secular, al trabajo en el cual uno gana dinero, o que se provee de comida, o de la ropa, y de las cosas necesarias. La prohibición de trabajar en sábado no tenía nada que ver con hacer el bien al prójimo. Entonces Jesús tuvo que venir a explicar el verdadero sentido del día de reposo, el verdadero sentido de cómo se guardaba el sábado realmente. Y si vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 28, el contexto nos habla acerca de que él y sus discípulos iban caminando por un sembrado y recogieron espigas de trigo y las iban comiendo. De la misma manera como si hoy pasáramos, acá en Argentina solemos pasar por árboles que tienen moras, por ejemplo, las arrancamos y las comemos, ¿sí? O algún otro fruto silvestre, ¿no?, que hay por ahí y que nosotros sabemos que se come, lo arrancamos y los comemos. Y más si tenemos hambre, ¿sí? Pero no es un trabajo propiamente dicho, es decir, no es que estamos saliendo a cosechar para juntar en el granero, no son los quehaceres, digamos, no es el trabajo secular, no es el trabajo del mundo, sino que es simplemente agarrar un fruto que pasamos por ahí y lo comemos. No había pecado en eso, pero los escribas y fariseos vinieron a acusar a Cristo y a sus discípulos de quebrantar el sábado, porque lo estaban haciendo en sábado. Entonces Jesús les responde en el versículo 27 diciendo lo siguiente: también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¡Wow! ¿Quién es el Señor del sábado? Jesucristo. Jesús es el Señor del sábado. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el sábado, el único día que Dios santificó y del cual Cristo es el Señor, en el cual Cristo hace su obra de sanación, su obra de revelación, su obra que es constante, porque Cristo dice, hasta esta hora yo trabajo y mi Padre trabaja. Él lo dijo eso en sábado. ¿Cómo que no iba a quebrantar la ley si Él dice que está trabajando? Evidentemente no era el trabajo el cual estaba prohibido en el sábado, sino que era el trabajo propio de dar vida a los hombres. Imaginemos nosotros que Dios, que nos sostiene con su aliento de vida y que mantiene nuestro mundo para que pueda haber vida en este mundo, con el sol a la distancia adecuada, ¿sí?, con el oxígeno y con todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir, dejara de trabajar en sábado y los ríos dejaran de correr, ¿sí?, y que los árboles dejaran de existir y de exhalar ese oxígeno que necesitamos, y que nuestro corazón dejara de latir. No, Dios trabaja todo el tiempo, dándonos vida, y Cristo cuando estuvo en esta tierra también trabajaba en sábado, sin violar la ley de Dios, porque la ley prohibía hacer los trabajos
seculares o los trabajos que conllevaban un negocio, una ganancia, y él hacía el bien a los demás. Enseñó cuál era el verdadero sentido de la observancia del sábado. ¿Qué se puede hacer en sábado? ¿Se puede visitar a los enfermos en sábado? Por supuesto. ¿Se puede salir a predicar el evangelio en sábado? Por supuesto. ¿Se puede salir a contemplar la obra de la creación en la naturaleza en sábado? Por supuesto. Es un día de adoración a Dios, es un día en que nos despejamos de las cosas del mundo y nos concentramos en la palabra de Dios. Y tratamos de recibir de Dios la mayor cantidad de su palabra y de su espíritu, para recargar las baterías para el resto de la semana. Entonces vemos, hermanos, que Apocalipsis 1 primero nos pone la doctrina de Dios, y después nos pone la segunda venida de Cristo visible, y nos pone el día de reposo, el día del Señor, que es el sábado. Interesante, segunda venida de Cristo, día de reposo. Dos doctrinas fundamentales. Dos doctrinas que son distintivas en el tiempo del fin. ¿Por qué son distintivas estas dos doctrinas en el tiempo del fin? Bueno, principalmente porque hoy día las iglesias cristianas han dejado, en muchos casos, no todas, pero en muchos casos han dejado de creer en la semana literal de la creación de Dios. Muchas iglesias han aceptado la idea evolucionista de que la semana de la creación no son 6 días literales, sino que son largos periodos de tiempo donde Dios dejó que evolucionaran las especies, ¿sí? Tratando de congeniar con la ciencia del mundo, una ciencia especulativa que tiene muy poco de ciencia en realidad. Entonces muchos cristianos no creen en la semana literal. Sin embargo, Apocalipsis lo primero que nos pone, una de las primeras doctrinas, el sábado, el día del Señor, en el que Juan estaba en el Espíritu, después de la muerte de Cristo. No estaba abolido el sábado, él estaba en el Espíritu en el día sábado, reconociendo que Dios en 6 días creó todas las cosas y reposó el séptimo día. Nosotros como cristianos tenemos la misma obligación. Y otra doctrina, la segunda venida de Cristo visible. Muchos cristianos hoy en día ya no creen que la segunda venida de Cristo sea visible con poder y gloria en las nubes de los cielos para dar a cada uno conforme a sus obras. Creen que en realidad la segunda venida no es literal. Entonces, la creación es literal, la segunda venida de Cristo es literal, el principio y el fin son cosas literales que Dios sabía que los hombres iban a negar en el tiempo del fin y las dejó plasmadas en este libro de Apocalipsis como las primeras dos doctrinas, después de la doctrina de Dios, a tener en cuenta. Entonces tenemos la doctrina de Dios, que estuvimos viendo en el programa anterior, y tenemos la doctrina de la segunda venida de Cristo y la doctrina del sábado. Y nos quedamos cortísimos con el programa. Ya estamos en tiempo cumplido, 44 minutos, estoy viendo el reloj ahora. Y nos queda para ver los últimos versículos de Apocalipsis. Realmente pensé que iba a entrar, no entraron, les pido disculpas, pero vamos a avanzar. Bueno, al paso que nos lleve, ¿sí? Pero vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible a cada uno de los aspectos que nos presenta Apocalipsis. Recordad que este programa que estás escuchando ahora, el programa anterior y el anterior, ya van 3, están subidos a la página infonom.com.ar y también al canal de YouTube Infonom. Si buscas en YouTube Infonom, ahí vas a encontrar los programas anteriores y los vas a encontrar no solamente en video, sino en formato de audio en la descripción del video. O sea que si estás viendo este video por YouTube, acá abajo en la descripción está el programa en MP3 en una mejor calidad de audio para que se pueda repetir el programa en otra emisora si se quiere, o lo puedas escuchar en el celular mientras trabajás o en algún otro momento. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos quedamos cortos, nos quedamos sin analizar los textos siguientes que la idea era poder redondearlos. Así que en la semana que viene, en el próximo programa, lo que vamos a estar viendo es desde el versículo 11 hasta el final, que nos presenta a Cristo como sumo sacerdote. Muchas gracias por escuchar este programa. Gracias por ver este video. Si estás viendo el video, suscríbete al canal, deja tus comentarios acá abajo en la caja de comentarios, compartí este video con tus amigos y bueno, si estás escuchando este programa a la misma hora, por la misma emisora, nos volvemos a encontrar
en la próxima emisión, en el programa número 4 de Descubriendo la Verdad. No se pierdan el próximo programa porque va a estar muy interesante. Vamos a estar viendo a Cristo como sumo sacerdote en los cielos. Un gran abrazo para todos, que Dios los bendiga, hasta la próxima.